buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Portada 24. Como todas las semanas estamos acá, presentes para analizar la actualidad conjuntamente con entrevistados. En el día de hoy vamos a estar conversando con el senador provincial Marcelo D'Aleto y más tarde vamos a estar también en una entrevista con el diputado nacional Alejandro Finocchiaro. Con el senador vamos a estar hablando un poco de la actualidad bonaerense, proyectos, cómo se ve la política en general, y también con el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, bueno, hablando un poco del proyecto que fue noticia de educación esencial y también un poco de política. Así que bueno, ya damos comienzo a una nueva emisión, a un nuevo programa, en una noche como siempre y como lo vengo diciendo desde que iniciamos este ciclo, fría en la República Argentina. Ya han pasado 5 minutos de las 7 de la noche y ya tenemos en línea a Marcelo D'Aleto, senador provincial por la provincia de Buenos Aires de la UCR Cambiemos Federal. Muy buenas noches, Marcelo. Muy buenas noches, Hernán. Gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es mío, Marcelo, porque estés acá en Portada 24 y bueno, como lo dije recién en el comienzo del programa, para analizar un poquito la realidad bonaerense, y quería comenzar, Marcelo, preguntándote, a ver, ya pasó un mandato como gobernador Kicillof. ¿Vos crees que entiende la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires y cómo están viviendo los bonaerenses, hablando un poco de lo que es la inseguridad, de la educación? Digo, ¿no? Porque ya no se puede decir que es un gobernador nuevo, ya pasó un mandato. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Y de a poquito Kicillof está adquiriendo su calidad de bonaerense, porque el principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que de los 8 gobernadores de la democracia, 4, y de todos los partidos de nuestro espacio también, son gobernadores que vienen de la capital federal. Y eso pasa porque en el año 1882, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, se hace capital de la nación y se le saca la cabeza a la provincia de Buenos Aires, en la realidad, desde el punto de vista de las actividades, las rutas, los medios de comunicación, el bonaerense sigue mirando como capital a la ciudad de Buenos Aires, y es más fácil a veces un dirigente de la ciudad de Buenos Aires ser candidato en la provincia que a un intendente, un dirigente en la provincia. Entonces así es que apareció Rucabo en la provincia, es que así que apareció Scioli en la provincia, es que así nosotros desde nuestro espacio impulsamos a María Eugenia Vidal porque era mejor candidata que un bonaerense en la provincia de Buenos Aires, y ahora pasa lo mismo que Kicillof. ¿Qué pasa? Son buenas personas que la gente las vota, que aprenden, pero cuando conocen lo que es la provincia de Buenos Aires ya es tarde, porque ya perdieron la fuerza de los primeros días de mandato que tiene todo gobernante. Entonces la provincia de Buenos Aires a ese problema tiene un segundo problema, que es el jamón del medio. La gente cuando vota, hay un estudio en su momento del equipo de Marcos Peña, de Durán Barba, la gente cuando vota la mitad pensando en lo nacional y la mitad pensando en lo provincial, en lo local. Entonces, la gente no vota pensando en lo provincial. Por lo tanto, los problemas de la provincia se van tirando como toda mugre debajo de la alfombra, y así se van acumulando todos los problemas sin resolverse. Y hay otro problema donde en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema bicameral, que si lo podríamos transformar en una cameral, votaríamos cada 4 años. Córdoba es así. 15 provincias argentinas tienen sistema unicameral. Y la verdad, hay un montón de problemas, empezamos el año a resolverlo, y cuando nos queremos acordar viene el año electoral que cuesta hacer reformas profundas. Entonces, contestando a tu pregunta, tenemos un gobierno como el de Kicillof, donde cualquier provincia tiene el 20-25% destinado a infraestructura, en la provincia destinamos el 4%, no alcanza para estar iluminado las ciudades, para que haya infraestructura, y por eso Kicillof termina siendo un gobernador que con todos estos datos sin que no termina resolviendo los problemas de los bonaerenses. Bien, Marcelo, quedó claro. A ver, un poco, entiendo que la provincia contrató una consultora para medir la inflación. Quería saber tu opinión, porque también hay una realidad. No se sabe en qué se gasta la plata en la provincia. ¿No sería bueno también, aparte de medir la inflación de la provincia, saber en qué se va la plata de los contribuyentes?
Bueno, justamente cuando uno quiere seguir los fondos del Estado Nacional, todos los meses el Estado Nacional te dice: yo gasté tanto en personal, tanto en obra pública. En la provincia de Buenos Aires recién nos enteramos de todo el gasto del 2024 a fines de julio. Casi 7 meses tardaron para decirnos en qué gastan la plata. Y ahora por otros 6 meses no van a decir nada. Entonces, esa falta de información que hay en la provincia de Buenos Aires hace que sea imposible que todos los que estamos detrás de la cosa pública podamos poner la lupa, podamos observar, y por eso el presupuesto y el dinero de los bonaerenses termina siendo una gran bolsa donde tenemos, ahora lo vas a tener a Finocchiaro, que fue el ministro de Educación de la provincia, tenemos al el séptimo empleador del mundo, que es la Dirección General de la Escuela. Yo creo que le preguntás a Finocchiaro, habiendo sido ministro de Educación, y no sabe cuántos docentes tiene empleados, porque es un país, no menos de 400.000 docentes debe tener, y sin embargo los jóvenes no salen del sistema educativo competitivo para competir en este mundo que es cada vez más difícil. Tenemos 100.000 policías, pero a lo mejor no tenemos el dinero para que esos policías tengan la tecnología para poder resolver el delito. Entonces, el dinero está, pero termina esta falta de información, esta falta de control, gastándose mal, y los problemas no se resuelven. Marcelo, entiendo que junto con Carlos Kikuchi, senador de La Libertad Avanza, presentaste un proyecto de régimen de inversiones para la provincia, y la consulta es: ¿en qué se diferencia con el proyecto RIGI a nivel nacional? A ver, ¿qué es un RIGI? ¿Qué es un régimen de incentivo a las grandes inversiones? Es decirle al inversor, que lo necesitamos si queremos generar empleo y mejorar la calidad de vida de la gente, es decirle: la Argentina no es un país normal, va a ser normal dentro de 10 años. Dentro de 10 años, hoy pagás 35 ganancias, vas a pagar 25 porque va a bajar el gasto público. Dentro de 10 años vos vas a poder disponer de tu dinero y que es de tu propiedad, que es tu propiedad privada, vos no va a haber cepo. En 10 años van a pasar todas esas cosas. Como yo necesito la inversión hoy, ¿qué hago? Hago un RIGI, hago un régimen especial donde a las grandes inversiones el gobierno le da estas cuestiones que no son extraordinarias. Lo extraordinario es ganancia al 35, lo extraordinario es que no se pueda disponer de la propiedad, eso es lo extraordinario. Eso hay gente que está de acuerdo como nosotros, y hay gente que no está de acuerdo como Kicillof, que no está de acuerdo. El problema del gobernador, este es otro problema que tiene este gobernador, como muchos de los gobernadores, que cuando está finalizando ya su periodo, está cumpliendo su 6º año en la gobernación, piensan más en su candidatura presidencial que en su responsabilidad como gobernador. Entonces, como tiene un discurso nacional, no quiere dar a torcer el brazo con ese discurso nacional. Porque acá no estamos discutiendo si el RIGI es bueno como pensamos nosotros o el RIGI es malo como piensan que es. Acá lo que estamos discutiendo es que el RIGI ya existe, y si los beneficios de ese RIGI se lo va a llevar Santa Fe, se lo va a llevar Córdoba o se lo va a llevar Río Negro. ¿Cómo? Esa es la discusión que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Se lo llevó, Marcelo, como se lo llevó Río Negro, y como Sidersa hoy en San Nicolás no sabe si invertir $300 millones o no. Aparte, el gobernador dice que el RIGI es una ley nacional y que tiene vigencia nacional y que no es necesario adherir. Tiene razón, eso jurídicamente es así. Pero el artículo, creo que es el 222 de la ley básica, que es donde habla del RIGI, con varios artículos, pero este es uno, habla sobre la estabilidad tributaria, que dice que todas aquellas provincias que adhieran al RIGI no podrán aumentar durante los 30 años que dura el régimen los impuestos a los beneficiarios del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que el Estado pesque en la pecera. Porque vos decís, en el caso de Avellaneda con AISA, tengo una empresa que no se puede mover. ¿Cuánto le cobras de tasa municipal? 1% de que vas a imponer. Cobrar el 2%, duplicarle. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir? Entonces, viene una gran inversión, instala miles de millones de dólares en un lugar, y vos ya lo tenés. Viene el intendente y dice: che, te voy a triplicar los impuestos, ¿qué vas a hacer? Y así todo lo que llevó, toda la certeza que buscaba el empresario, empiezan las arbitrariedades de la política a quitársela. Por eso nadie va a venir a invertir a la provincia de Buenos Aires si no adherimos al RIGI. Aparte del RIGI nacional, hay que hacer un RIGI provincial. ¿Por qué? Tenemos que dar las mismas exhibiciones en los impuestos
provinciales y fundamentalmente copiar a la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué? En la ley 6101, que son los permisos. Viene una empresa a invertir a la provincia de Buenos Aires, pide un estudio de impacto ambiental, va a estar meses, años esperándolo. ¿Y qué va a estar con el barco en Bahía Blanca queriendo exportar gas, esperando que ese estudio venga? Entonces, como eso no se puede, ¿qué es lo que hicimos? Copiamos una ley de capital, la idea de una ley de capital, donde los permisos son al revés en la provincia de Buenos Aires. El inversor, el privado, no pide permiso. Directamente hace una declaración de que cumple con todas las normas ambientales o que cumple con todas las normas hídricas. Lo firma el empresario y lo firma un técnico en la materia que es el mismo que está en el Estado, que tiene la nueva formación. Y vos me vas a decir, ¿pero qué? ¿El Estado va a dejar de controlar el impacto ambiental, las cuestiones hídricas? No, desde el minuto uno que presenta esa declaración, el Estado va y controla, pero la empresa, la inversión, no se detiene por eso. Y eso es lo que presentamos como régimen provincial para complementar. Pero si no adherimos al régimen nacional, el 9-1, la diferencia de los beneficios, ninguna empresa va a venir a invertir ese tipo de inversiones en la provincia de Buenos Aires. Bien, Marcelo, y entiendo, y te conozco ya hace muchos años que venís transitando este camino político. Un poco la pregunta es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuáles son, si es que tenés, tus principales coincidencias y tus principales diferencias con el gobierno nacional en cuanto a estos primeros 8 meses de gestión? Creo que el gobierno nacional tiene un aprobado, no un 10, pero tiene un 7 en economía, porque todos aquellos que defendemos el equilibrio fiscal, inclusive aquellos que participamos en Cambiemos, fuimos gobierno y con el gradualismo no lo hicimos. Empezamos a bajar de a poquito, pero no llegamos a tener equilibrio fiscal. Y Milei lo hizo. Milei, como está el Menem lo hizo, Milei lo hizo el equilibrio fiscal. Y hay que felicitarlo por eso. Que lo hizo a las trompadas, bueno, los equilibrios fiscales son a las trompadas, y obviamente que podía haber eliminado el régimen tributario que tiene Tierra del Fuego, que no tiene razón de ser hoy, porque los regímenes son por un tiempo, no por la eternidad, y no haber intentado, el Congreso, gracias a Dios, no se lo permite, haber intentado quitarle la plata a los jubilados. Entonces, porque en definitiva el ajuste lo paga la casta, pero el gobierno el ajuste lo termina pagando la gente. Un 7 en economía, pero no pasa el 4 en política. ¿Y qué es lo grave? Que muchas de las ideas económicas buenas del gobierno, para que se traduzcan en bienestar para la sociedad, necesitan de largo plazo. Y ese largo plazo solo se lo puede dar si también tenés un 7 en política. Lo que pasó en el Congreso, vas a tener una nota muy divertida con Finocchiaro. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi amigo Finocchiaro, que tanto defendía a Milei, que votó en contra de Milei? ¿Qué quiere decir esto? ¿El PRO se está alejando de Milei? ¿Qué está pasando eso? El Gordo Dan se peleó con Mauricio. Ojo, el Gordo Dan es un tipo importante. O sea, para mí el que maneja los Twitter es Guillermo Franco, pero el jefe de gabinete de este gobierno es el Gordo Dan. Y se llevó un Martín Fierro ayer, el Gordo Dan. Y bueno, y con ese Martín Fierro se lo pegó a Mauricio Macri hoy. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, si no podés llevarte bien, siendo austriaco, capitalista, liberal, no te llevas bien con López Murphy, con Melconian y con Macri, un psiquiatra por acá, por favor, estamos frente a un grave problema, porque cuando vos no tenés, que un gobierno en los primeros 6 meses, el primer año tenga imagen positiva 45, 50, es normal, está bien. Ahora, necesitamos que la política sea más aburrida en la Argentina, y ser aburrido significa dialogar, acordar, porque es la única los países donde la política es aburrida, la gente vive. Los países donde la política es divertida y estamos a los tiros, a las piñas, la gente vive mal. Por eso necesitamos algo más aburrido y bueno, esperemos que hoy seas el primero en entrevistar a un Finocchiaro que deja las filas de Milei para pasar a ese centro moderado que nunca se tendría que haber ido. Tengo una pregunta, pero me lo reservo para el final, sobre un poco lo que estabas hablando, pero volviendo al plano político, vos hablás un poco del 7 en economía, el 4 en política. Yo el año pasado... No, 4 en política, no aprueba, 3 regalándolo. Bueno, 3. Ahí está, bueno, un 3. Bueno, entonces no aprobó. Hasta ahora por lo menos no aprobó. Ahora,
un poco, pongamos que yo soy un votante de Milei, voté a Milei el año pasado con mucha esperanza, con mucha tolerancia, no estoy contento cómo van las cosas, pero tampoco quiero volver al kirchnerismo, no quiero volver al kirchnerismo, no, ya la pasé mal, pero tampoco me está cumpliendo Milei todo lo que me dijo en sus actos, en la campaña. ¿Vos creés que puede haber candidatos emergentes o se puede llegar a generar un nuevo espacio el año que viene en las legislativas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? ¿Ves ámbito para eso? Si las elecciones son este domingo, lo más probable es quienes aquellos que no nos movimos y estamos en este centro, ¿no? Como el amigo Finocchiaro que se fue, que ahora creo que está volviendo, lo verás vos ahora. Entonces, vos serás el afortunado que a vos te dirá qué va a ser, pero estamos obligados a armar porque la Argentina necesita que haya un espacio donde no esté el extremo del kirchnerismo y no esté el extremo de Milei, que defienda estas ideas, por decir de alguna manera rápida, capitalistas, pero que lo haga con la ley adentro, con la gente adentro, que lo haga con largo plazo. Ese espacio, que podemos sintetizarlo para usar títulos, tendría que ser todos juntos, todo aquel juntos que no está con Milei, y sumemos el peronismo, lo que representa Schiaretti, el peronismo cordobés. Si logramos juntar todo eso, no sé si va a tener votos hoy. Lo que sí sé que es el espacio que realmente puede sacar adelante este país y darle plazo a estas medidas. Y yo creo que la gente no siempre es muy dinámico en las elecciones. La gente, Milei en el 2021 sacó 13% en capital y 7,5 puntos en provincia con EPER, y en la otra elección terminó ganando la elección. Que no hay que desesperarse, que hay que hacer un buen espacio grande, sólido, que defendamos el equilibrio fiscal, la inserción de Argentina en el mundo, la competencia, un gasto público que no aprieta al contribuyente. Eso lo tenemos que hacer, y ese espacio yo no tengo ninguna duda que es el que necesita la Argentina para salir adelante. Yo creo que no puedo garantizar la cantidad de votos, pero sí puedo garantizar que ese espacio es necesario que esté, que estamos trabajando para que esté ese espacio, y que ese espacio inclusive va a ayudar a que Milei sea un mejor gobernante, votándole aquella ley que le sirvan a la gente, pero no votándole que se quiso hacerle sin palo verde para andar espiando a los argentinos. Eso sin un plan de inteligencia, tratar de, cuando no hay plata, tratar de sacar ese presupuesto. Esos festejos celebro, y por favor te pido que le transmitas a nuestro amigo Finocchiaro felicitaciones, que dejó de votar con Milei y está votando con la gente. Marcelo, clarísimo. Puesto que va a broma esto, ¿no? Se lo voy a comentar a Alejandro en la próxima media hora, y vos sabés que justamente, y para ir un poco despidiéndote, Alejandro me dice, si vas a hablar con Marcelo, decirle que a ver si te puede recordar, yo la verdad que no sé de qué estaba hablando, de un viaje a España y de un osito de peluche. No sé si eso es lo que me comentó, que te pregunte. Yo puedo contar tranquilamente la historia porque entiendo que la señora de Finocchiaro no está viendo el programa. Bien. Pero clarísimo. En la época todo queda grabado, nunca contaría esa historia porque un hombre fue ministro de Educación de la provincia, ministro de Educación de la Nación. Eso morirá de por vida en mi memoria, jamás lo contaría. Marcelo, te agradezco un montón por haber estado en el programa, espero tenerte más adelante para que sigamos un poco dialogando sobre la política bonaerense, la política nacional, y bueno, éxitos y a disposición. Muchas gracias, Marcelo. Un gran placer, y te voy a dejar una pregunta para Finocchiaro. Diga nomás, yo me la anoto. Decirle, hemos convivido de jóvenes en el mismo departamento, que te pueda contar alguna historia de ese departamento. Bueno, a ver si se anima. Me comprometo a preguntárselo, me comprometo. Muchas gracias, Marcelo. Un placer hacer la nota contigo. Un abrazo grande, Marcelo. Y así pasaba entonces Marcelo D'Aleto, senador provincial por la provincia de Buenos Aires, de la UCR Cambiemos Federal, hablando un poco de lo que es la realidad en la provincia de Buenos Aires, cómo ve él la gestión en estos 8 primeros meses de Javier Milei. Vamos a una breve pausa cuando ya pasaron 24 minutos de las 7 de la noche, y ya volvemos con más Portada 24.
Doctora Ana María Casas. Asesoramiento penal, excarcelaciones, juicios orales, defensa penal. Doctora Ana María Casas. Consultas las 24 horas al 11 69 39 01 89. Placas antihumedad Pietranova. Solución real a los problemas de humedad. Nuestras placas no son pintadas, únicas 100% a color y las tradicionales blancas. No aceptes imitaciones. Presupuestos a domicilio sin cargo. Garantía de 10 años. Comunícate al WhatsApp 11 57 33 79 30. Somos fabricantes. Y también, si sos inversor y buscas un negocio rentable, podés consultarnos por franquicias. Placas Pietranova. WhatsApp 11 57 33 79 30. Minutos pasaron de las 7 de la noche, mientras esperamos la próxima entrevista al diputado nacional Alejandro Finocchiaro. Hoy hubo sesión. Vio que están sesionando más seguido, ¿no?, los diputados, con temas fuertes. Hoy el gobierno sufrió un duro revés con el rechazo al DNU propuesto por el presidente Javier Milei para que la inteligencia, la CIDE, cuente con 100.000 millones de gastos reservados. Bueno, el resultado fue negativo para el gobierno y es, digamos, leyendo entre líneas también, algún mensaje hubo, ¿no? Sobre todo de lo que es del PRO, de Mauricio Macri. El PRO votó en contra, rechazó este DNU del presidente. Es importante, ¿no?, que los puentes que se tendieron para la ley base sigan tendidos todo el año, hasta diciembre. Lo necesitamos los argentinos, más que nunca, que estamos viviendo desde hace ya varios días, y un poco lo que recién decía el senador D'Aleto, ¿no?, que los países aburridos funcionan mejor que los países divertidos, que donde la política es divertida. Donde la política es divertida, los países muy bien no funcionan. Yo no sé si es divertido, yo creo que es más triste el reality entre lo que es el expresidente Alberto Fernández, Fabiola, lo que se va destapando día a día. Y mire usted, ¿no?, lo que hacen algunos gobiernos, que son pero tan malos, que aun cuando terminan siguen haciendo daño. Y digo siguen haciendo daño porque tratan de distraer un poco, de maquillar la realidad que no desaparece un día para el otro, y que al contrario, muchas veces se va profundizando cada vez más. Si bien los números de la economía se están tranquilizando en cierta medida, bueno, falta reactivación, y falta empezar a bajar la pobreza, faltan todavía muchas cosas. ¿Hay tolerancia? Aparentemente sí. ¿Hay paciencia? Aparentemente sí. Lo de Fabiola, me dice la gente, y lo de Alberto Fernández es para distraer la realidad. Yo creo que es muy difícil distraer, sinceramente, de la realidad a los argentinos, porque la realidad la viven día a día. Con, por ejemplo, hoy y mañana, con paro universitario, con la ola de inseguridad que sigue, no solamente en el conurbano, sino si usted habla, o cualquiera habla, con gente que vive en esas ciudades o esos pueblos de 5.000, 10.000, 15.000 habitantes, donde no había rejas, donde se podía a la noche, esas noches de calor, sacar la mesa, tomar unos mates. Hoy ya no se puede. Hoy ya no se puede. Entonces, es verdad que hay una realidad que duele, y es verdad también que no la puede tapar un reality show. Yo no insistiría tanto
por dar difusión a esta gente, que la justicia se expida. Para eso está la justicia, que la justicia se expida, que diga lo que va a pasar, cuál es la suerte que va a correr el expresidente Alberto Fernández y el resto de las personas implicadas. Hoy son todos programas de chimentos hablando del trato que tenían las personas que se relacionaban con Alberto. Esa no es la realidad. La realidad pasa por otro lado, la realidad no se maquilla, la gente sabe muy bien lo que está sucediendo en nuestro país. Bien, 30 minutos pasaron ya de las 7 de la noche y vamos a entrar en unos minutos ya con el doctor Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, para hablar un poco sobre, vamos a hablar también, le voy a hacer alguna pregunta sobre la sesión de hoy, si se sorprendió, mejor dicho, si sorprendió el resultado o no. Así que, vamos a estar charlando en esto que es Portada 24. Ya está en línea el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO. Muy buenas noches, Alejandro. Hola Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar. Yo sé que hoy había sesión y que los tiempos estaban bastante acotados. Sí, estamos en Comisión de Defensa en este momento, que el ministro Petri vino a explicar su proyecto de participación de las Fuerzas Armadas en caso de terrorismo o narcoterrorismo. Así que estamos ahí, sí, este tema. Un tema no menor, un tema muy importante realmente. Alejandro, un poco, a ver, yo te he visto en muchos programas a raíz de tu proyecto que salió aprobado, y de una manera exitosa, porque tuvo muy buena aceptación entre la gente, en los distintos medios estuviste explicándolo, pero de pronto yo te quería consultar como primera pregunta, para vos, ¿cuál es la lógica de un sector de la política? Porque entiendo que el proyecto se aprobó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones. Y por eso digo, ¿cuál es la lógica de esos 95 diputados nacionales que votaron de manera negativa tu proyecto, de los 2 que se abstuvieron? Porque entiendo que también deben mandar a sus hijos a la escuela pública y de pronto también son representantes de cientos y miles de personas que mandan a sus hijos a la escuela pública. ¿Vos considerás que esos diputados quieren que las escuelas estén cerradas para que sus hijos tampoco puedan ir? ¿Cuál es la lógica? Bueno, vos no te olvides que CETERA, que es el principal opositor a esta ley dentro de los gremios, es parte del kirchnerismo. No lo digo yo, pueden entrar en la página de CETERA, que dicen que son un movimiento político y sindical, y son tan parte del kirchnerismo como es la Cámpora o Batallón Militante, la agrupación de los presos, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí ideológico-política. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente, si vos lees bien el proyecto logra un equilibrio, te diría que casi perfecto, porque acá hay un conflicto entre los derechos de los niños a ser educados y de los adolescentes, o sea, de los menores, contra el derecho de los adultos de hacer huelga, de ejercer un derecho constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, saber que cuando hay un conflicto entre niños y adultos, siempre prima el derecho del niño. Ahora, lo que hicimos fue que prime ese derecho sin menoscabar el derecho de los adultos. Los adultos pueden hacer huelga. Lo que pasa es que los días de huelga, la escuela, en primer lugar, debe estar abierta. En segundo lugar, en los primeros 2 días de huelga, continuos o discontinuos, debe haber una dotación del 30% del personal docente y no docente que reciba a los chicos y dé clases en la forma en la que la escuela se organice. A partir del tercer día, continuo o discontinuo, es el 50%. Y te voy a decir otra cosa. La verdad que el tema de los porcentajes no es tan importante, porque yo estoy convencido, porque me lo dicen los docentes, que muchos de ellos no van a trabajar el día que hay paro porque se cierra la escuela, porque el equipo directivo te cierra la escuela, ¿sí? Ahora, si la escuela está abierta, en primer lugar el docente tiene una enorme vocación por dar clase, el 95% de nuestros docentes son buenísimos, ¿sí? Y en segundo lugar, a nadie le agrada que le descuenten un día de salario, ¿sí? Y la verdad es que tenemos que llegar a esta instancia casi vergonzosa de estar discutiendo en el Congreso si los chicos tienen que estar todos los días en la escuela o no,
porque se ha desmadrado la cuestión de la huelga docente. Desde 1983 ahora tenemos un promedio de 30 paros anuales. Y si vos te fijás, todos los paros, vamos a ser justos, el 80% de los paros son en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Milei. Son por el Día de la Mujer, en contra del acuerdo con el FMI o en defensa del compañero Maduro. O sea, son cuestiones que no tienen nada que ver ni con lo salarial ni con lo laboral, que en todo caso justificaría, en determinadas circunstancias, hacer un día de paro. Claro, entiendo. Ahora, Alejandro, vos en un momento, recién decías, los días de paro, las escuelas están cerradas, ¿por qué los directivos también no estaban presentes? Porque entiendo que el paro era docente, ¿por qué las escuelas están cerradas y los directivos tendrían que haber estado? Es una muy buena pregunta, porque hasta hace 20 años más o menos, el directivo las abría porque además tienen la obligación de abrirla, pero viste que en la Argentina, especialmente en los últimos 20 años, entramos en un estado de anomia, es decir, de que no nos importan las normas y no las cumplimos. Y esto lo digo en forma metafórica, ¿no? El kirchnerismo tercerizó la educación en CETERA y le dio la llave de las escuelas. Empezaron a hacer esto para presionar, para tener mayor adhesión a los paros. O sea, el directivo te dice que no va a abrir la escuela y avisa a todos los chicos, a sus padres, que no va a abrir la escuela. Entonces, además de eso, romper la planificación familiar, hace que los chicos no tengan clases. Claro. La escuela debe estar abierta en la ciudad de Buenos Aires. Se volvió a aplicar esa lógica, ¿sí? Sí. Y vos fíjate, en la ciudad de Buenos Aires, antes se discutía si el paro había sido del 90 o del 100. Sí, hoy se discute, en el mejor de los casos, si llegó al 30, si llegó al 25. ¿Por qué? Porque el docente quiere trabajar, man. No es verdad que el docente es vago. Los docentes argentinos son muy buenos y dan clases en condiciones que son realmente muy difíciles. Y además, los docentes argentinos no son esos dirigentes sindicales que cuando uno los mira les daría terror que estén al frente del aula de sus hijos. Exacto. Entiendo. Bien, Alejandro, clarísimo. Ahí te quería consultar vos en tu discurso el otro día, cuando estabas hablando, cuando se trataba el proyecto del cual vos sos autor, en una parte dijiste: hoy vamos a votar para que las escuelas vuelvan a ser de nuestros chicos y adolescentes. Alejandro, ¿de quién eran las escuelas? Bueno, hoy las escuelas son de CETERA. El kirchnerismo que tanto habló de que determinados espacios políticos como el nuestro, el PRO, quería privatizar la educación, la privatizó en CETERA, ¿sí? Así como privatizó, por ejemplo, los planes sociales en Belibón y otras personas de esa calaña, ¿no? Es decir, privatizar es darle a otro para que haga lo que tenés que hacer vos. Bien. Y nosotros se las tenemos que devolver a los chicos, ¿eh? ¿Sabes por qué, Hernán? Porque cuando hablamos del sistema educativo, el corazón del sistema educativo, la única razón por la que un sistema educativo existe es porque hay chicos que necesitan ser educados. Después vienen las escuelas, después vienen los docentes, después vienen los gremios. Los docentes existimos porque damos un servicio que garantiza el derecho a ser educados, pero no somos el corazón del sistema, porque si las escuelas estuvieran llenas de docentes y no habría niños, exacto, entonces no hay sistema educativo. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Exactamente. Y Alejandro, a ver, yo te he escuchado alguna vez, recién lo dijiste al principio de la entrevista, a lo que tenemos que llegar para tener que tratar esto en el Congreso. Argentina, que fue un país en su momento modelo de sistema educativo, de educación, ¿cuándo dejó de ser importante o cuándo se dejó de prestarle atención a la educación en nuestro país, Alejandro? Mira, hay algo que es muy interesante, ¿no? El sistema educativo lo pergenia Sarmiento, ¿no? Pero lo hace efectivo y concreto Julio Argentino Roca con la ley 1420. Eso crea el sistema educativo y crea la República Argentina, porque los hijos de los italianos, los españoles, los gallegos, los polacos, de los judíos, los galeses, no todas las comunidades que hicieron grande la Argentina, llegaban a un lugar que ni siquiera sabía cómo se llamaban, eran analfabetos, y sus hijos hablaban cocoliche, hablaban una mezcla de su idioma natal con el castellano. Roca los metió en la escuela, ¿sí? Les hizo adquirir conocimientos que después permitieron, ¿no? El famoso mi hijo el doctor, sí. ¿Sí? Pero además
le cantaron el himno, hicieron una bandera, volvieron a su casa y le dijeron: papá, mamá, esto es Argentina, se llama así esto, ¿no es cierto? Si vos ves la curva de crecimiento del país en lo económico y en otras dimensiones, vas a ver que coincide hasta más o menos 1930, casi 1940, con la curva del crecimiento del sistema educativo. Mientras más crecía el sistema educativo, más crecía el país. En 1910, Argentina era la séptima potencia en divisas del mundo, el tercer exportador de granos, el cuarto exportador de carnes, y de 1880 su PBI crecía el 5% anual, ¿sí? En 1920 Argentina era el país más alfabetizado de toda América, incluyendo a los Estados Unidos, ¿sí? Ahora bien, a partir de la década del 60 hay una decisión consciente o inconsciente, viendo que estaba muy bien el sistema educativo, la sociedad lo fue abandonando. Mirá qué bueno que era que tardó 30 años en desmoronarse, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Y si vos ves la curva del desmoronamiento del sistema educativo, vas a ver que se solapa, coincide con la curva de el descenso en lo económico, en lo social, en lo moral de la República Argentina. Exacto. ¿Sí? Es exactamente así. Exacto. Los países grandes del mundo son grandes porque tienen buenos sistemas educativos, no porque tienen bombas atómicas. Así es. Bien, Alejandro, muy buen repaso entonces, un poco de historia, de cuando empezamos a caer, cuando empezó a caer nuestro sistema educativo y a lo que hemos llegado. A ver, ahí no sé si lo habías pensado en algún momento, pero entiendo que tuviste una mención estos últimos días, creo yo que no lo tenías no la tenías en el radar, que fue haber sido declarada persona no grata por la CGT. ¿Qué reflexión te merece? No, ninguna en particular, porque entiendo que ha sido su forma de expresar su desacuerdo. Pero vos sabés que increíblemente cuando yo fui ministro, con todos los gremios docentes que están afiliados a la CGT, yo trabajé muy bien, porque son gremios que tienen una lógica que es la del verdadero gremialismo. Conmigo venían a discutir condiciones laborales y condiciones salariales, no discutían política conmigo, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, lo tomo, te diría que casi como una distinción. Buenísimo, bien. Alejandro, estamos, creo yo, viviendo un paro, hoy día de paro universitario, un paro por 48 horas, y Jacobiti hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que es grave, que es prácticamente imposible que la UBA pueda seguir funcionando de manera normal, si no si no mejoran los sueldos, si no mejora el presupuesto. ¿Vos qué crees sabiendo tanto de este tema? Bueno, a ver, la realidad es que yo creo que el tema del salario de los docentes universitarios tiene que ser arreglado. Tiene que ser arreglado y creo que el gobierno está trabajando, ha conformado una comisión tripartita ahora para hacer números y yo creo que se va a terminar arreglando. Creo que el gobierno ha tomado nota de esto y se va a terminar arreglando, se debe arreglar, ¿no es cierto? También toda la sociedad, todos, yo soy docente universitario, sí. De hecho hoy fui a dar clases, bien, ¿no? Tenemos que entender el momento gravísimo que vive nuestro país, porque a veces dicen, bueno, pero lo que pasa es que están recortando. La verdad es que uno recorta cuando tiene algo. Exacto. El actual presidente recibió el país, y eso también es metafórico, ¿no? Entró a la bóveda del Banco Central, no había nada adentro, nada. Había papelitos que dicen, le debemos tanto a fulano, le debemos tanto a tal país, le tenemos que pagar esto. No se olviden de pagar la luz, ¿no? Es terrible. Si no fuera trágico, sería cómico. Así es, ¿no? Así es. Entonces, no, hay que arreglar la cuestión, y yo creo que se va a arreglar. Alejandro, en la sesión de hoy, el PRO en su mayoría votó en contra del DNU de Javier Milei, que le da una partida de 100.000 millones a inteligencia, a la CIDEP, en gastos resertados. ¿Cuál fue el fundamento para rechazar este DNU? Bueno, básicamente había cuestiones que tenían que ver, digamos,
con escasa información sobre determinadas cuestiones, pero además, en el caso nuestro, yo creo que nosotros le hemos hecho un favor al gobierno, porque estas cosas no pueden ser discutidas en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ser discutido en la bicameral de inteligencia, que es secreta. Los gastos reservados para hacer inteligencia se deben rendir y discutir en la bicameral, que recién se conformó ayer. Así que bueno, yo supongo que el gobierno va a insistir con un decreto parecido, digamos, quizás mejor fundado, y que se va a discutir en la bicameral como se tiene que discutir. Uno no puede discutir en público las operaciones secretas que lleva a cabo para prevenir atentados terroristas, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, más cuando se está hablando de estos volúmenes de plata en un momento tan difícil, ¿no? A ver, digo porque de pronto los medios, o muchos medios sin saber, tiran los números y no saben de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Exactamente. Tenemos que ver eso y hay que hablar con fundamento, Hernán. Vos has estado acá y sabés que muchas veces escuchás discursos y ponés cara de decir, pero ¿en serio están diciendo esto? Bueno, hay que ser serio cuando uno habla, y no hay que hablar de todos los temas, hay que hablar de los temas que uno razonablemente sabe. Bien, Alejandro, bueno, yo te soy sincero, estaba tratando de ser serio, pero anteriormente le hice un reportaje, una entrevista a Marcelo D'Aleto, al senador provincial. Ahí no hay nada D'Aleto. serio. Y no, fue seria la entrevista, la iba llevando, pero bueno, le hice yo lo digo porque, nos conocemos hace muchos años con vos y con Marcelo. Marcelo es el padrino de mi hijo mayor. Sí, sabía, y bueno, a ver, yo le hice una pregunta que vos me habías dejado para él, y él me respondió con otra pregunta que me pidió que te haga vos, que a ver, sobre que cuentes alguna anécdota de cuando vivían juntos en un departamento. Pero bueno, como este programa también va antes de las 10 de la noche, es difícil, yo sé, entiendo que es difícil. No, sí, te puedo contar una muy interesante. A ver. Marcelo vivía en un departamento que era de sus padres, sus papás son de Chacabuco, en lo que hoy es Palermo Hollywood, creo que es Gurruchaga y Solar, que en ese momento no era un barrio tan caro como hoy ni nada, te diría que estaba en los márgenes de Palermo, y la verdad es que no teníamos un mango, ¿sí? O sea, yo vivía con él ahí, y un día nos cortaron el gas. Sí. Entonces no se nos ocurrió la más brillante idea que una amiga nos prestara una estufa eléctrica. Claro, nosotros no sabíamos lo que gastaba una estufa eléctrica. Al mes siguiente nos cortaron la luz. Así que bueno, bien. Cosas. Y así vivíamos, ¿no? Y sobrevivíamos. Bueno. Éramos más jóvenes. Bueno, ahora hay que cuidar la energía ahora. Bueno, cosas que podían pasar antes que ya ahora no, claramente no pueden pasar. Pero bueno, era algo que él te cuento algo que él no llegó a responder. Todo de la pregunta que me habías dejado. Sí, no sé. Después voy a averiguar de qué se trataba. A ver, Alejandro, yo creo que fuiste muy claro. Traté de, en todo momento, de ver un poco y estudiar un poco, y ahora poniéndome un poco en serio, la lógica del kirchnerismo cuando se opone sistemáticamente sobre todos los derechos. Ya lo mostró con el Ministerio de la Mujer, que no sirvió para nada y que no hizo nada por los derechos de la mujer, cómo sistemáticamente se oponen a los derechos de los más chicos y a los adolescentes. Y bueno, era un poco ver con vos el otro día que vos los tuviste de frente, cuál era la lógica cuando vos los mirás a la cara y decir, maestro, estás votando en contra de la educación pública, no de los hijos de Macri o de Milei, de todos los argentinos. Absolutamente, pero también, a ver, son los mismos que hace un ratito, ¿sí?, se manifestaron indignados por el atentado a la AMIA, y hace 10, 11 años firmaron un memorándum con Irán por el cual le cedían la soberanía nacional en materia judicial para que Exacto. Los iraníes decidieran por sí mismos si ellos habían cometido un atentado. Exacto. O sea, sí. Realmente a veces es muy difícil, ¿no?, con ese nivel de cinismo trabajar.
Me imagino, pero bueno, hay que seguir metiendo adelante. Te felicito por el proyecto, esperemos ahora la decisión del Senado, la votación del Senado. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ves que va a avanzar? Mirá, todavía no está constituida la Comisión de Educación en el Senado, con lo cual es muy difícil, sin saber quiénes son los senadores, poder hacer alguna predicción. Yo creo que en el plenario sí tenemos posibilidades ciertas de que salga. ¿Por qué? Porque los senadores tienen una relación más estrecha con sus gobernadores. Así es. Y la verdad que yo para sacar esta ley hablé con gobernadores, por supuesto en conversaciones reservadas, ¿no? Uh-huh. Y ellos hablaron con sus diputados. Esta es una gran herramienta para los gobernadores, porque al final del día, cuando a vos te hacen un paro, le repercute al gobernador. Totalmente. El gobierno nacional no tiene escuelas. Totalmente. Sí, tiene universidad, pero no tiene escuelas. Exacto. Entonces, cuando los chicos no aprenden, el problema es del gobernador. Así y esta es una herramienta que te saca la Cámara de Diputados de la Nación, y ni siquiera ellos tienen que pagar el costo político, Así es. Y les sirve a ellos. Así que yo creo que puedan dar eso. Dios quiera. Sí, pero estoy convencido. Dios quiera. Y si más gente como vos y más gente en los medios hace presión para que salga, va a salir, ¿no? Va a salir. Dios quiera, la verdad que se necesita. Si queremos tener un futuro como país, se necesita. Así que bueno, te agradezco por esta nota. Espero más adelante volver a conversar, que no tengas que seguir empujando dentro del Congreso cuestiones que son tan básicas para que salga el país adelante, que sea más un trabajo entre todos y en equipo para ver cómo sacamos el país adelante y no tener que forzar votaciones para algo tan básico como es tener los chicos adentro de la escuela. Alejandro, así que bueno, felicitaciones por el proyecto, gracias por estar esta noche, que yo sé que hay mucha actividad en el Congreso, y bueno, y espero tenerte pronto. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, a vos por invitarme, y a tu disposición cuando quieras. Muchas gracias Alejandro. Un abrazo grande y éxitos. Bien, así pasaba entonces el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, también hablando mucho de educación, pero también sobre la realidad que está viviendo nuestro querido país. Bien, 51 minutos pasaron ya de las 7 de la noche, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Portada 24. Doctora Ana María Casas. Asesoramiento penal, excarcelaciones, juicios orales, defensa penal. Doctora Ana María Casas. Consultas las 24 horas al 11 69 39 01 89. Placas antihumedad Pietranova. Solución real a los problemas de humedad. Nuestras placas no son pintadas, únicas 100% a color y las tradicionales blancas. No aceptes imitaciones. Presupuestos a domicilio sin cargo. Garantía de 10 años. Comunicate al WhatsApp 11 57 33 79 30. Somos fabricantes. Y también, si sos inversor y buscas un negocio rentable, podés consultarnos por franquicias. Placas Pietranova. WhatsApp 11 57 33 79 30. Minutos ya de las 7 de la noche, tramo final de Portada 24. Bueno, ya después, el próximo programa le vamos a estar contando novedades, porque bueno, a partir de septiembre vamos a estar ya con 2 horas, los días jueves, 18 horas, de 18 a 20 vamos a estar en Portada 24. Vamos a tener columnistas que vamos a presentar en el próximo programa, columnistas sorpresa. Creo que lo amerita, la gente está acompañando, muy agradecidos, y bueno, de a poco vamos trabajando y mostrando un poco
también la otra cara, o tratando de mostrar la otra cara de la política, de nuestros representantes, de lo que están haciendo, de lo que opinan, no, como siempre digo, al natural, sin tendencias, sin ir a un lado, sin ir al otro. Uno obviamente que tiene su propia opinión. Hoy me quedé pensando y rescatando dos opiniones, una de D'Aleto, el senador provincial, en la entrevista cuando hablaba de los países divertidos, donde la política es divertida, esos países andan mal, donde la política aburrida, esos países andan bien. Bueno, nosotros claramente nos estamos resistiendo hace 40 años a que la política sea aburrida. Y bueno, es así. El voto, recuerde usted, cada 2 años puede cambiar, hay que votar, hay que razonar el voto, hay que pensar el voto, y yo creo que también es muy importante para razonar el voto a la hora de dar una noticia o a la hora de dar una información, ser lo más objetivo posible. Entiendo, el minuto a minuto, lo que se vende, lo que no se vende, todo es entendible, pero también es entendible que si tenemos un país que económicamente no funciona, si tenemos un país que no tiene educación, que si va para abajo, no va para arriba, bueno, a ver, también le va a llegar a los medios, también le va a llegar a un sector del periodismo ese ajuste, con lo cual me parece a mí que es verdad que es muy lindo el periodismo, es muy lindo dar noticias, pero también a la hora de hacer editoriales y hacer columnas tenemos que tener mucha objetividad, porque a la gente, en definitiva, hay que decirle la verdad. Y si no la sabemos, bueno, simplemente se dice, no lo sé, averiguo. Por eso lo de la política aburrida hace un país mejor, me pareció razonable la opinión de Marcelo D'Aleto, y bueno, obviamente después en la entrevista de Alejandro Finocchiaro, que estuvo del diputado nacional, que fue el autor del proyecto de educación esencial, un poco también diciendo cómo él decía, cómo se entiende que haya que llevar al Congreso algo que es tan que no se discute en otros países, que acá nadie está discutiendo el derecho a huelga, acá lo que se está discutiendo es tener a los chicos adentro de la escuela. Bueno, de eso estamos hechos, por eso la política todavía sigue siendo divertida y por eso nos cuesta tanto que sea un poco más aburrida. Y es más, tener expresidentes que hoy están deambulando en todas las noticias con frivolidades y con cosas que realmente hicieron mucho daño a las instituciones. Qué difícil es recuperar las instituciones en nuestro país cuando cualquiera ocupa el sillón de Rivadavia, tan difícil es. Y también es difícil la realidad, la realidad que está viviendo en este caso, bueno, la familia, todos los allegados y la gente en Corrientes, porque Loan sigue sin estar entre nosotros. Nosotros no vamos a olvidar, no debemos olvidar. Pueden pasar muchas cosas en nuestro país, Loan y otros tantos casos, y vamos a estar hablando en el próximo programa de lo que sucedió en Brasil esta semana, donde hay muchos componentes políticos, no de Argentina, sino de nuestro país vecino Paraguay, también en lo que es la desaparición de menores. Loan tiene que estar entre nosotros con vida. Bien, 57 minutos pasaron ya de las 7 de la noche, tiempo de despedida. Espero que la hayan pasado bien, que tratamos de ser lo más dinámico posible, en una hora a veces hay que apretar un poquito. Tengo preguntas, y lo digo al aire, tengo preguntas de oyentes y de amigos también que me dijeron, puedes preguntarle esto, puedes preguntarle lo otro, el diputado, el senador. Bien, con tiempo siempre voy a poder hacer las preguntas, pero denme un poco de tiempo para poder meterlas ya en todo lo que uno se anota, ¿no? Porque son tantas las cosas que uno quiere preguntar y no alcanza. Así que gracias por el acompañamiento. Como siempre en los controles, Ari, una eminencia. Ari siempre presente ahí, atento a la jugada y me reta. Usted no lo ve, pero acá me hace mucha seña del otro lado. Ya me van a sacar bueno algún día. Y en la producción ejecutiva, la señora Adriana. Como siempre, espero que tengan un excelente fin de jornada, una excelente semana y los espero el próximo miércoles a las 19 horas en Portada 24 para juntos ver la realidad en primera plana. Chau, hasta luego.